En este video les voy a mostrar el método que hemos utilizado por más de 14 años para reportar información exógena a la DIAN sin ninguna sanción hasta la fecha. Durante los últimos 14 años hemos presentado más de 400 reportes de información exógena. Esos son más de 4.000 formatos diligenciados. Lo mejor de todo, sin pagar una sola sanción. Año tras año hemos utilizado el mismo método basado en los siguientes pasos. Primero, tenga clara la normatividad aplicable. ¿Cuál es la normatividad relacionada con la exógena? Indiscutiblemente, para presentar exógena, hay que conocer el estatuto tributario, hay que conocer el decreto 1625 del 2016, que es el decreto único en materia tributaria, y hay que conocer el decreto 2420, que son todos los temas relacionados a NEIF. Y específicamente para la información exógena del 2023 hay que estudiar la resolución 1225 de octubre del 2022. Esta resolución a la fecha no tiene modificaciones. El conocimiento de estas normas garantiza la correcta presentación de la información exógena. Segundo, identifique el tipo de obligado. Para identificar el tipo de obligado, debemos remitirnos al artículo 1 de la resolución 1255. En esta matriz hemos hecho un listado de todos los obligados. Para efectos de este video, vamos a tener en cuenta los obligados del literal D, que son las personas naturales que tuvieron más de 500 millones de pesos de ingresos, los obligados del literal E, que son las personas jurídicas que tuvieron más de 100 millones en ingresos, los obligados del literal F, que son las personas naturales y jurídicas que estuvieron obligados a practicar retenciones en la fuente durante el año 2023, y los obligados del literal H, que son todas las personas naturales o jurídicas que celebraron o participaron en algún contrato de colaboración empresarial. Tercero, tenga clara la información que debe presentar. Como ya sabe qué tipo de obligado es, en esta matriz hemos hecho una relación de todos los formatos, sus respectivas versiones, los montos en cada formato y el artículo de la resolución donde puede encontrar todo lo relacionado con el formato. Note que hemos resaltado el literal F, porque es muy común que los obligados de este literal tiendan a confundirse. A veces presentan uno o dos formatos y quedan el resto de formatos sin presentar. Verifique todos los formatos que debe presentar para que haga el envío completo de su información. Cuarto, organice la fuente de la información. ¿Y cuáles son las fuentes para presentar la información exógena? La contabilidad como fuente primaria de la información es la base para la presentación de los impuestos y por consiguiente pues es la base para la presentación de la información exógena. Tenga a la mano las declaraciones tributarias. Y aquí hay una observación para las personas naturales. Aunque su renta se vence en agosto, septiembre, octubre, es necesario que proyecte la declaración de renta para poder presentar la información exógena. La información exógena es un resumen de la declaración de renta. Por eso es importante que la renta se haga primero. También tenga a la mano los anexos de cada una de las declaraciones. Puede ser el 2516, el 2517 o su propio anexo. Ese documento en donde usted tiene claro de dónde sacó cada una de las cifras. Debe tener a la mano las planillas de seguridad social o un resumen de estas para garantizar la exactitud en la presentación de la información. Tenga a la mano un certificado de participación accionaria para efectos del formato 1010. Tenga a la mano los demás certificados, certificados de bancos, certificados de retenciones, certificados de inversiones y todos los demás certificados que respalden su contabilidad. Es importante además tener a la mano los estados financieros. En estos las notas le ayudarán a aclarar cualquier duda que se tenga con respecto a la contabilidad. Y para terminar, elabore un resumen de todas las declaraciones que presentó durante el año 2023. Este, por ejemplo, es el resumen de las retenciones en la fuente practicadas durante todo el año. En este resumen usted encuentra el valor de las retenciones practicadas por rentas de trabajo.
Este valor le debe coincidir con lo reportado en el formato 2276. El resto de las declaraciones le deben coincidir con el formato 1001, con las columnas de retención en la fuente, retención asumida y las columnas de retenido. Aquí también encuentra los ingresos que le deben coincidir con lo que va a reportar en el formato 1007 y le deben de coincidir con lo reportado en la renta. Y en el 90-95% de los casos también le coincide con los ingresos reportados en el IVA. Este sería el resumen de las declaraciones de IVA del formato 300. En este encontramos el total de los ingresos que, como ya lo dijimos, le debería coincidir con lo declarado en la renta y por consiguiente le debe coincidir con lo que va a informar en el formato 1007. El total del IVA generado le debe coincidir con lo que se va a informar en el formato 1006 y el total del IVA descontable le debe coincidir con lo que se va a informar en el formato 1005. Para la declaración de renta, vamos a tomar como ejemplo el formulario 110 de personas jurídicas. En este formulario, en los datos informativos, tenga en cuenta que el total de costos y gastos de nómina le debe coincidir con lo que tenemos reportado en el formato 2276 de empleados, sumando las columnas de salario, prestaciones sociales y todo lo que tenga que ver con la relación laboral. Los aportes al sistema de seguridad social le deben de coincidir con los conceptos 5011 y 5012 del formato 1001, que son los pagos ARL, salud y pensión. Los aportes parafiscales le deben de coincidir con lo reportado en el concepto 5010 del formato 1001, que son los pagos de ICBF, SENA y Caja de Compensación. En esta parte del formulario 110 debemos verificar que los saldos de efectivo equivalente y las inversiones nos coincidan con lo reportado en el formato 1012. Aquí vamos a aclarar que para el año 2023 no es necesario reportar los saldos de caja, pero para el año 2024 la resolución 162 incluye un concepto que obliga a reportar el saldo de caja. El saldo de las cuentas por cobrar nos debe de coincidir con lo reportado en el formato 1008. El saldo de los pasivos nos debe coincidir con lo reportado en el formato 1009. El saldo de los ingresos nos debe coincidir con todo lo reportado en el formato 1007. Si incluyó ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, recuerde que los debe reportar en el formato 2275. También es muy común que se olvide reportar este formato. El total del costo de venta no se reporta en ningún formato, pero debe ser capaz de conciliarlo con las compras del concepto 5007 del formato 1001, es decir, hacer el juego de inventarios, con el inventario que reportó en la declaración anterior y el inventario que está reportando en esta declaración. El resultado de este juego de inventarios le debe dar igual o muy similar a lo que está reportando en el costo. El resto de los costos y gastos los debe conciliar con el 1001 y con el formato 2276. En el 1001 solo debe tener en cuenta los conceptos que son gastos, porque hay conceptos de pago que no debe tener en cuenta en la conciliación. Conceptos como los gastos pagados por anticipado, el pago de dividendos o la compra de activos fijos. Estos conceptos no son gastos y no fueron a la declaración como deducción. Esta es la segunda parte del formulario 110. Aquí las rentas exentas le deben de coincidir con lo declarado en el formato 1011 en lo que tiene que ver con los conceptos de rentas exentas. Los ingresos por ganancia ocasional le deben coincidir también con lo declarado en el formato 1007. Si tiene descuentos tributarios en su declaración, no olvide reportarlos en el formato 1004 de descuentos tributarios. Si usted es del régimen simple de tributación, no olvide que en el 1004 debe reportar lo que se tomó como descuento tributario por el pago de pensión de sus empleados y lo que se tomó como descuento tributario por el descuento del 0.5 de los pagos electrónicos recibidos. En las retenciones, lo que tiene que ver con las otras retenciones debe de coincidirle con lo que reportó en el formato 1003. Esta misma conciliación la deben de hacer las personas naturales, solo que en el formato 210. Hay que ubicar los reglones y los diferentes conceptos para verificar que le coincida con lo reportado. Para las personas o entidades del régimen simple es un poco más sencillo, porque en el formulario 260 solo se reportan ingresos y los descuentos tributarios de pensión, pagos electrónicos y otros. Quinto, tenga en cuenta estas observaciones. En el formato 1001, pagos o abonos en cuenta, revise el listado de conceptos de forma detallada. El listado de conceptos está en el artículo 17. Es un listado extenso.
Le recomendamos que lo imprima, que con calma lo revise y que resalte los conceptos que le aplican. Con esto garantiza que no se quede ningún concepto sin reportar. Haga una hoja de trabajo con su balance de prueba y al frente de cada cuenta ubique el concepto. Con esto va a poder calcular un subtotal por cada uno de los conceptos y así sabrá de forma anticipada a dónde debe llegar. Tenga en cuenta el monto mínimo para reportar en este formato, que es de 100.000 pesos. Pero recuerde que si usted es un obligado del literal F, debe reportar el 100% de los pagos que realizó. Los no contribuyentes, como las iglesias o las asociaciones, y las personas del régimen simple de tributación, deben de reportar en el 1001 todos sus pagos en la columna de no deducibles, y la columna de deducible la deben reportar en cero. Los contribuyentes del régimen especial, aquellos que se han calificado con la obligación o la responsabilidad 04 en su RUT, deben de reportar los egresos procedentes en la columna de costos o gastos deducibles y los egresos no procedentes en la columna de costos o gastos no deducibles. Revise muy bien el artículo 103 del Estatuto Tributario, todo lo relativo a rentas de trabajo. Los honorarios, comisiones, salarios deben de ir reportados en el formato 2276 de rentas de trabajo. Es únicamente para las personas naturales. Las personas jurídicas no tienen rentas de trabajo. Recuerde que todos los pagos de seguridad social se deben de reportar con el NIT de la entidad, no con el NIT del operador de pila. En el formato 1003, retenciones que le practicaron, no olvide que debe conciliar este formato con todos los certificados que le entregaron de las retenciones que le practicaron. No olvide incluir las retenciones de IVA que le practicaron en el concepto 1309. Es muy común que por error no se reporten estas retenciones de IVA. En el formato 1004, descuentos tributarios, debe de revisar muy bien si incluyó algún descuento tributario en su declaración. Si así lo hizo, debe reportarlo en el formato 1004. Como ya lo dijimos, si usted es del régimen simple de tributación, no olvide reportar los descuentos tributarios del pago de pensión y del 0.5 de los pagos recibidos electrónicamente. En el formato 1005 IVA descontable, tenga en cuenta que el IVA descontable por compras va separado del IVA descontable por devoluciones en venta. Si usted maneja tarifas diferenciales de IVA, en este formato debe hacer una conciliación detallada del prorrateo. El IVA al que tuvo derecho como descontable va reportado en este formato y el IVA mayor valor de costo-gasto lo debe reportar en el formato 1001 en la columna IVA mayor valor por cada uno de los terceros. En el formato 1006, IVA generado, hay que tener en cuenta la misma recomendación del 1005. El IVA generado por ventas va separado del IVA generado por devoluciones en compra. Un detalle aquí, si usted es un restaurante, no olvide que en el 1006 se reporta también el impuesto al consumo. En el formato 1007, ingresos recibidos, recuerde que este formato no tiene cuantías menores. Si usted puede identificar el total de sus clientes, debe reportarlo. Si por el contrario usted maneja un sistema de facturación POS y no puede identificar sus clientes, estos ingresos los debe reportar con el tercero cuantías menores. Si alguno de sus ingresos proviene de algún contrato de colaboración empresarial, revise muy bien los conceptos del formato para que haga el reporte de forma correcta. En el formato 1008, saldo de las cuentas por cobrar, no olvide reportar el saldo fiscal del deterioro de cartera. En el formato 1009, cuentas por pagar, revise muy bien los conceptos de los pasivos, en especial los pasivos laborales, las cesantías y los resultantes del cálculo actuarial. En el formato 1010, formato de socios o accionistas, recuerde que el valor a reportar es el valor patrimonial de las acciones, es decir, su costo y cualquier otro valor que lo afecte. Para elaborar este formato, tenga en cuenta el último reporte del Registro Único de Beneficiarios Finales. La información reportada allí le debe coincidir con lo que va a reportar en el formato 1010. En el formato 1011, información de las declaraciones tributarias, es importante que revise muy bien todos los conceptos, tanto de costos, deducciones, rentas exentas, si tiene exclusiones de IVA o tarifas especiales. Es un listado de conceptos bastante extenso. Revíselo con cuidado para que pueda reportar de forma correcta. En el formato 1012, otra información de las declaraciones tributarias, saldos de bancos, inversiones y otros, es importante que tenga en cuenta que las inversiones que usted tenga se deben de reportar por su valor patrimonial. Como ya lo dijimos,
es su costo más cualquier otro valor que afecte este. Es además muy importante que usted cuente con los certificados de los saldos de las cuentas y de las inversiones. En el formato 2275, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, revise muy bien su declaración. Si registró ingresos no constitutivos, debe reportarlos en el formato. Si usted es persona natural, tenga en cuenta que muy seguramente se tomará como ingreso no constitutivo el pago de salud y pensión. No olvide reportarlo en este formato. En el formato 2276, información de rentas laborales y pensiones, tenga en cuenta lo establecido en el artículo 103 del Estatuto Tributario para que haga un correcto reporte de este formato. Aquí puede verificar que los descuentos de salud y pensión coincidan con lo informado en el concepto 5011 y 5012 de lo que reportó allá en el formato 1001. En el formato 1647, ingresos recibidos para terceros, es muy importante que usted revise el método a través del cual recibe sus ingresos. Si tiene ventas que incluyen ingresos recibidos para terceros, no olvide reportarlos. A modo general, es importante recomendarle que dedique el tiempo suficiente a la preparación de la información exógena. Hágalo con calma, hágalo ordenadamente y evitará cometer errores. Algo adicional es que si tiene formatos muy grandes, de 6.000, 7.000, 8.000 registros, utilice el método de subirlo en varios archivos. En ocasiones, los formatos tan grandes presentan errores que son difíciles de encontrar. Si lo sube en varios archivos, va a ser más fácil detectar y corregir el error. Si usted celebró o fue parte de algún contrato de colaboración empresarial, revise muy bien el artículo 27. Si usted es el gestor en uno de estos contratos, debe reportar estos 6 formatos que tenemos en pantalla. Tienen la misma estructura de los formatos anteriores, pero se prevalidan en un prevalidador diferente. Sexto, hablemos de sanciones. Las sanciones relativas a la exógena bajaron desde la reforma tributaria, la ley 2277 del 2022. Cada una de las sanciones bajó a menos del 20% de lo que estaban. Aquí la recomendación es que si usted tiene una exógena pendiente de presentar, o tiene una exógena pendiente de corregir, lo haga lo más pronto posible. Recuerde que hay aires de una nueva reforma tributaria y es posible que se vuelva a modificar lo relacionado con la sanción. Si tiene alguna duda sobre este tema o sobre cualquier otro tema tributario, puede escribirnos en nuestro sitio web aredasas.com en la opción Consulta a un experto. En Areda, compartir el conocimiento es nuestra pasión.